Este año recuperarás todo lo que perdiste y todo lo que te robaron. Dios me los bendiga a todos. Buenas noches. Estamos en un servicio presencial general. Amén. Amén. Estamos todos contentos de estar acá. Amén. La verdad que cada vez que nos podemos reunir es una victoria y no es exageración, es una realidad. Amén. Amén. ¿Cuántas personas están en casa sin poder salir de casa porque tienen algún impedimento físico? Amén. O hasta espiritual. La depresión, la tristeza, el no poder ser agradecidos son impedimentos que nos limitan, pero Dios en su bondad ha extendido su gracia y es suficiente para ser agradecidos. También estamos agradecidos en esta hora por la mayoría de oraciones que hemos presentado delante del Dios Todopoderoso. Han regresado con un buen reporte, amén. Hemos orado por trabajo, el Señor ha respondido. Hemos orado por salud, el Señor ha respondido. Hemos orado por provisión, el Señor ha respondido. ¿Cómo no agradecerle a Dios? Amén. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tocar el corazón de Dios con nuestra gratitud. Amén. Entonces, Señor, en esta hora entramos por tus puertas con acción de gracias. Hay contraataques, hay luchas, hay pruebas, hay dificultades, pero de todas ellas tú nos rescatas, nos levantas, en todas ellas nos fortaleces. Señor, no hay problema al que hayamos entrado sin haber encontrado la salida. A todo le has dado tu solución, Señor, y hemos quedado maravillados de cómo tú obras. Estamos agradecidos, Señor, porque has proveído, no ha faltado nada a nuestra mesa. Estamos agradecidos porque aunque nuestro cuerpo ha resentido cansancio, debilidad o enfermedad, tú le has dado fuerza, paz y salud. Gracias te damos, Señor, por el trabajo. Gracias por cada provisión de cada día. Gracias, porque cuando el enemigo viene y susurra derrota o pérdida o burla a nuestros oídos, tú levantas tu voz, Señor, y nos defiendes y peleas por el justo. No justos, Señor, porque seamos justos por nuestras obras, sino porque somos justificados por medio de la sangre del Cordero. Es la sangre del Cordero que nos justifica. Y en esta hora te damos gracias, porque no solo nos justificas, sino que nos has dado la autoridad de ser llamados hijos tuyos. Y tenemos un Padre en los cielos que no nos deja ni solos ni abandonados. No estamos huérfanos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de adopción. Y te damos gracias porque eres nuestro Padre. Te damos gracias porque eres nuestro Señor. Gracias, 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 gracias. No dejaré de darte gracias. Y como David le hablaba a su alma, hoy le hablamos a nuestra alma y le decimos: sea agradecida, alma, sea agradecida. Está tu familia entera, no te falta nada. El Señor cuida de ti, alma. No te sientas triste, no te sientas asustada, no sientas temor. El Señor de los cielos y de la tierra tiene control de tu levantar y de tu acostar, de tu entrada y de tu salida, de tu entrada y de tu salida. Todo lo que hagas, Él tiene el control. Él tiene el control. Él es nuestra roca. Él es nuestra fuerza. Él es nuestro sostén. Él es nuestro contentamiento. Y a Él damos la gloria. La gloria es para Él. Gracias te damos, Dios. Gracias, gracias, gracias. Cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás, y te cantaré con el corazón
Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor. Ahora al recordar tanta misericordia, Señor, no podemos dejar de adorarte. Recuerdo, Señor, cuando has traído sanidad a mis hijos. Recuerdo, Señor, cómo has restaurado relaciones quebradas. Recuerdo cómo has traído restauración a mi hogar, a mi matrimonio, Señor. Recuerdo, oh Dios, cómo has intervenido cada vez. Oh, te damos gracias, gracias, gracias. Porque tú en tu bondad nos has liberado de temores, nos has liberado de prisiones, has roto cadenas y ataduras. Oh, todo decreto de muerte tú lo detuviste y lo cambiaste por un decreto de vida, Señor. Por eso en esta hora te damos gracias. Nos has restaurado para restaurar, Señor. Por eso en esta hora nos ponemos en la brecha, entendiendo el dolor de aquellas personas que aún no te conocen y que no ven la luz ni la solución a sus problemas. Pero entendemos que en ti está la vida, Señor. En ti está la solución para toda circunstancia difícil. Tú eres la respuesta para todo, Señor. Por eso en esta hora te pedimos que te apiades. Apiádate, Señor, y toca las mentes, los corazones de todos aquellos que son predestinados para salvación, pero que el enemigo ha cauterizado la mente, los sentimientos, las emociones, ha puesto una cortina de escamas que no les permite ver tu bondad. En esta hora te pedimos con el poder de tu Espíritu Santo, derriba ese manto de oscuridad, pues tu palabra dice que fue rasgado de arriba hacia abajo para que entráramos con libertad, Señor. Trae libertad a los oídos, a los ojos, al corazón, para que corran a tus pies, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por salvación en las familias, en los hijos, desde los más pequeños hasta los más adultos, los que están dentro y los que están fuera del hogar. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, muévete en esta ciudad y en ciudades vecinas. Trae salvación, trae redención en el nombre de Cristo Jesús. Te lo suplico, soberano Dios. Te lo suplico, soberano Dios. Te lo rogamos en esta hora, Señor. Sé tú la plenitud en cada persona. Sé tú el que llene todo vacío, toda necesidad. En el nombre de Cristo Jesús, hermoso Dios, y que juntos en una sola voz, como un solo pueblo, adoremos y exaltemos tu nombre y declaremos que tú eres hermoso, que tú eres bello, que tú eres hermoso, que tú eres bello, bello, bello tú eres. Hermoso eres tú, Señor. Hermoso, hermoso eres tú. Hermoso, hermoso eres
establezcas tu trono en los corazones de las personas que han pedido oración, Señor. Mira la vida de Carlos Rivera, que está orando en lo secreto de su recámara por salud. Mira, Señor, su clamor, su gemir delante de ti. Nos unimos a esa oración, Señor. Tú conoces el nombre de la enfermedad. En tu nombre reprende todo malestar y permite que todo vuelva a la normalidad, Señor. Y que esta pequeña prueba, Señor, alinee su corazón al tuyo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, junto con nuestra hermana Patricia, por ese respaldo financiero, Señor. Tú conoces la necesidad y tu palabra dice que no hay justo desamparado. Y tu palabra dice que de todo lo que tengamos necesidad, lo traigamos a tus pies y tú darás abundantemente. Hoy traemos esta petición en las finanzas y unimos esta petición a todas aquellas personas que están, Señor, batallando financieramente. Da una provisión sobrenatural a cada hogar, Señor. Oramos por María Elizondo, que se le inflaman diferentes partes de su cuerpo desde que empezó este virus mortal, Señor. Pedimos porque su sistema de inmunización, Señor, y recobre la fuerza en tu presencia y quede sano. Padre, en esta hora, como aquellos hombres que trajeron por su fe al paralítico y lo metieron por el techo, y por la fe del amigo este fue sano. Hoy hacemos lo mismo, Señor. Traemos a estas personas delante de ti rogándote, pidiéndote, Señor, que sanes la piel, sana todo inestabilidad en su sistema de inmunización, vuélvelo todo a la normalidad, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, por Cintia, por una recuperación completa. Te damos gracias porque tú has reprendido toda infección mortal ha sido detenida, eliminada. Ahora confiamos en la recuperación completa. Ella te ha aceptado como Señor y Salvador y es la sangre del Cordero la que trae sanidad. Permite que se levante de esa cama y que la vida de Cintia sea de testimonio para muchos a donde quiera que tú la envíes. En el nombre de Cristo Jesús, oramos por José Nazarín, Señor, para que tú toques su corazón, Dios del cielo. En el nombre de Cristo Jesús, que así como Saulo tuvo un encuentro contigo y jamás volvió a ser el mismo, así pedimos que suceda con él, Señor, y con sus hermanos, Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Dios del cielo, por la petición de toda madre delante de ti. Mira todas esas madres que levantan a los hijos en oración, en súplica, en ruego. Aquellos que se han perdido en drogas, en vicios. Aquellos que están perdidos, Señor, en videojuegos. Aquellos que están perdidos en apostar o en máquinas, Señor. En el nombre de Jesús, rescátalos, Dios del cielo, y tráelos a tu luz admirable. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Lo suplicamos, Dios, levanta a estos hijos y levántalos para gloria de tu nombre. Levanta profetas, maestros, evangelistas, pastores, apóstoles, siervos y siervas apasionados por Cristo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Como las estrellas, hazme brillar, Señor, junto a tu luz. Hazme brillar, Señor, cada día un poco más, y reflejar en mí tu santidad.
bendito Dios. Haznos brillar, Señor. Haznos brillar por medio de tu presencia, Señor. Haznos brillar por medio de tu Espíritu Santo. Haznos brillar por medio, Señor, de tu palabra, Padre. Que resplandezcas tú en nosotros, Señor. Haznos brillar, Padre. Que vean en nosotros a Cristo Jesús, Señor. Oh, mi Dios amado, hoy vinimos, Señor, a tu altar, Padre, en estos momentos, Señor, haciéndote presente todos los líderes, Señor, todos los pastores, mi Dios amado, que se han puesto en la brecha, Padre, aquellos pastores, Señor, que se han consagrado para ti, mi Dios amado, para darte un buen servicio, Señor, para guiar, Señor, a la grey, Señor. Hoy vinimos, Señor, a pedirte por ellos, Padre, a pedirte protección espiritual, Padre, que levantes líderes, Señor, que levantes líderes, Padre, fuertes, mi Dios amado, pero sobre todo, Padre, esa protección a tus siervos, a tus siervas, Padre, que ellos son los que están enfrente de la batalla, mi Dios amado, que ellos son los que están enfrente, Señor, para defender, Señor, a tu grey, a tu iglesia, Padre Santo, que tú los protejas, mi Dios, de los dardos del maligno, de los ataques de Satanás, Padre. Protégelos, mi Dios amado, con tu escudo de amor, Padre. No permitas que sean tocados, Señor. No permitas que sean lastimados, Padre. Hoy vinimos a pedirte por todos los pastores y pastoras, mi Dios amado, por esa protección espiritual que ellos necesitan, Señor, contra las fuerzas, Señor, de las tinieblas. Hoy vinimos a pedirte por esa protección, Señor, física también, Padre. Que tú seas, mi Dios amado, dándoles esa seguridad, Padre. En el nombre de Jesús te lo pidemos, Señor. Hoy vinimos a pedirte por sus matrimonios, Padre, por matrimonios fuertes, Padre, ya que es esencial, Señor, para mantenerse en el ministerio, Padre. Hoy pidemos también, Señor, por todas estas mujeres, Señor, las ayudas idóneas, Señor, que tú has puesto, Señor, en cada siervo, Padre. Te pidemos que tú las seas ayudando, mi Dios amado, para que sean un fuerte soporte, Señor, en el ministerio, Señor, que se levanten como grandes guerreras, Señor, interceder, Señor, por sus esposos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pidemos, Señor. Pidemos una cobertura, Señor, para todas estas guerreras, estas siervas tuyas, mi Dios amado, que tú las seas cubriendo, mi Dios amado, de todo ataque del enemigo, Señor, de toda saeta encendida del enemigo, Señor, en contra de sus mentes, sus corazones, Padre. En el nombre de Jesús te lo pidemos, Padre. Hoy vinimos también a pedirte, Señor, por la familia pastoral, por los hijos, Padre, por protección, Señor, que tú seas protegiendo sus brazos, Señor, sus vidas, Padre, que tú seas trayendo bendición y gozo, Señor, regocijo en cada hijo, en cada hija, Señor, de tus siervos, Padre. Que mi Dios amado, ellos puedan conocer a un Cristo personal, Padre. Que ellos puedan ver, Señor, a Cristo Jesús como su Salvador personal, mi Dios amado. Que ellos nunca se aparten de la verdad de tu palabra, Señor. Que el enemigo no los pueda tocar de ninguna manera, Padre. En el nombre de Jesús te lo pidemos. Pidemos por bendición, mi Dios amado, a tus siervos, Señor, a tus siervas, a sus hijos, mi Dios bendito. Pidemos, mi Dios amado, un crecimiento espiritual, Señor. Pidemos porque tú les des un carácter, Señor, fuerte, mi Dios amado, de valentía, de pureza, de fe, de amor, Señor. Que ellos puedan tener, Señor, un círculo de apoyo, Señor, de líderes, Señor, de hermanos, Señor, que se pongan en la brecha para interceder por ellos, Padre. ¿Quién, Señor, los cubre en oración, mi Dios amado? ¿Quién está intercediendo por ellos continuamente, Padre? Pidemos, Señor, pidemos, Padre, por esas hermanos y hermanas, Señor, que se levanten, Señor, a interceder, Señor, por sus pastores, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Te pedimos, Padre, porque tú levantes, Señor, y rodees, Señor, a nuestros pastores, Señor, con líderes sabios, Señor, llenos del Espíritu Santo, Señor, para que puedan apoyarlos, Señor, en la visión, en su ministerio, mi Dios amado. En el nombre de Jesús te lo pidemos, Padre. En estos momentos, Padre, te pidemos, Señor, que tú levantes, Señor, la congregación en la que estamos, Padre Santo. Que mi Dios amado ponga, Señor, esos guerreros, Señor,
esos guerreros firmes, Padre, en los que puedan, Señor, apoyar a nuestros pastores a evangelizar, Señor. Que tú abras puertas de oportunidades, mi Dios amado, para el evangelio, mi Dios amado. Que dé sabiduría y gracia, Padre Santo, para que crezca, Señor, tu palabra, Señor, para que haga frutos, mi Dios amado. En el nombre de Jesús te lo pidemos, Padre. Te pidemos una gran bendición para esta casa, Señor. Te pidemos una gran bendición, Señor, para nuestros pastores, Señor. Te pidemos que tú traigas salud física, Señor, si ellos la necesitan, Padre. Que tú les dé las fuerzas, Señor, para lo que pueda venir, Señor, en contra de su salud, en contra de sus vidas, Señor. Te pidemos que tú levantes voz fuerte, Señor, en nuestros pastores, mi Dios amado, para que sus voces se puedan oír y puedan escuchar y podamos retener esa palabra, Señor, que ellos con amor traen, Señor, para alimentarnos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pidemos, Padre. Oh, mi Dios, en estos momentos, Señor, pedimos, Señor, por todas sus necesidades financieras, Padre, que tú estés abriendo las ventanas de los cielos, seas derramando en abundancia sobre ellos, Señor, porque solamente tú conoces la necesidad de cada uno de tus hijos, Señor. Pedimos, intercedemos por nuestros pastores especialmente, Señor, que tú los seas bendiciendo, tú seas derramando, Señor, bendición del sur, del este, del norte, del oeste, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que tú seas trayendo un crecimiento, Señor, a la iglesia, Señor. Que los que vengan a visitar, Padre, en el nombre de Jesús, se vayan gozosos, Señor, y que regresen, Padre, que regresen, mi Dios amado. Te lo pedimos, Señor. También te pedimos que traigas gente, Señor, por la cual, Señor, tú la has predestinado para tu servicio aquí en esta casa, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, que tú traigas, Señor, una unidad, Señor, en esta casa, Señor. Que nos unamos, Señor, a la visión de nuestros pastores, mi Dios amado. Que estemos en un mutuo acuerdo con ellos para trabajar en tu obra, mi Dios amado. Que seamos respetuosos, obedientes, Señor. Que amemos a nuestros pastores, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que nos des un espíritu, Señor, respetuoso, Señor. Un espíritu de obediencia, un espíritu de humildad, mi Dios amado. Para que tu obra crezca, Señor. Para que haga frutos, mi Dios amado. Para que no haya oposición, para no abrir puertas al enemigo, Padre, en esta casa, Padre. En el nombre de Jesús te lo pidemos, Señor. Hoy pidemos que tú derrames tu Espíritu Santo, Señor, en esta casa, mi Dios amado. Que nos llenes de tu santa presencia, Señor. Que nos llenes de una fresca unción, Padre. En el nombre de Jesús te lo pidemos, Señor. Desde ya te damos gracias, Señor, porque sé que tú vas a contestar la oración, Señor, porque sé que tú escuchas nuestras oraciones, Señor. Nosotros sabemos que tú velas tu palabra para ponerla por obra, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias. Amén. Gloria a Dios. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Le decimos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Amén. Qué bonito final. Muchas gracias a nuestro hermano Saíl. Es una bendición tenerlo. Amén. Bueno, pueden tomar su asiento. Muchas gracias por acompañarnos en esta hora. El deseo de mi corazón es terminar hoy el mensaje de la triunidad. Le ruego al Señor que me dé lo que necesito para poder terminarla. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti todo el control. Tú eres el maestro, Señor. Nosotros solo somos vasos que nos disponemos, Señor. Te pedimos que seas tú el que traiga la revelación y que seas tú el que nos ayude a procesarlo en nuestro entendimiento, pero que quede sembrado en nuestro corazón como una perla, Señor, que la atesoremos esta perla y que podamos transmitirla a otros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Reprende todo espíritu de distracción, todo espíritu de estupor, todo espíritu que quiere venir a contradecir tu palabra de forma altiva, quede reprendido en el nombre de Cristo Jesús
y declaro que mi mente es una mente de discípulo. En el nombre de Cristo Jesús todos decimos amén. Gloria a Dios. Amén y amén. Dios es bueno. Bueno, si usted tiene su libreta ya con usted. Quiero retomar, si me permite, primero Dios me permita mi teléfono hacerlo. Desde el ex nihilo. Amén. Vamos a tomar desde ahí. Voy a ver si mi computadora lo logra levantar como necesito que lo haga para poderlo compartir con los hermanos en línea. Si no, se los voy a deber. ¿Ven? Ok, antes nos quedamos la semana pasada, retomamos un poquito, una vez más, acerca de que Dios es el Dios absoluto, el Dios no creado. Amén. Y Dios lo llena todo en todo. Amén. Entonces Dios tuvo que hacer espacio para crear. ¿Cómo se llamó ese espacio para los que se acuerdan? Empieza con M, Macom. Entonces Dios creó un espacio para crear y ese espacio para crear se llama Macom. Entonces de lo invisible Dios trasladó a un mundo para que fuera visible. Amén. Entonces Él hizo eso a través de la mano de nuestro Señor Jesucristo. El principio de la creación es nuestro Señor Jesús. Amén. Él es el verbo, o sea, Dios da la orden y el verbo ejecutaba esa orden. Entonces por eso la palabra dice en Juan, y Dios y el verbo era Dios, y Dios estaba con el verbo desde el principio, y aquí estoy parafraseando. Entonces ahí quedamos claros, ¿verdad? Entonces antes de empezar a crear un universo, todo el espacio lo ocupaba ¿quién? Dios. Antes de empezar a crear, Dios ocupaba todo el espacio. En ese tiempo todo era Dios, o sea, no existía nada otra cosa más que Dios. Si el Señor hubiera dispuesto crear en ese momento, todo lo que surgiera de Dios fuera Dios. Es como que yo me arrancara un dedo, como un clon, póngale, como que yo me arrancara un dedo, entonces, ¿qué fue lo que se creó? Yo me expandí. Entonces, no fue así como Dios creó. Dios hizo un espacio en él y allí creó. Amén. Entonces, para evitar eso y para poder Dios comenzar a crear, entonces hubo esa contracción que se llama Macop, y eso significa que dejó de ocupar algunas áreas de lo que existía en ese momento para dar lugar a espacios que no estaban ocupados por Dios, en donde pudiera comenzar un ciclo creativo del que va a emerger la sustancia o materia. Y es allí donde comienzan a ser creadas todas las cosas. El objetivo que Dios tiene al retraerse es el de comenzar a producir de la nada los mundos y quienes habitan en ellos. Cada uno de los espacios que dejó vacíos fueron utilizados de nuevo por la creación de Dios. Amén. Entonces Él dejó un espacio, dentro de ese espacio Él comenzó a crear. Amén. Y lo repito porque siento que es una información sensible y quiero que le quede a usted bien calcada en su corazón. Amén. Entonces, mire, vamos a hablar del ex nihilo. Cuando vamos a hablar desde el nihilo, vemos que desde el principio la teología cristiana ha entendido el origen de todas las cosas. La teología cristiana ha entendido que todas las cosas que existen son creadas por Dios. Entonces te dice, hermana Luz, ¿y qué es teología? Bueno, yo le puse el significado de teología. Teología es la ciencia que te explica Dios y su relación con la humanidad. Esa es la teología. Entonces cuando dice, bueno, dicen los teólogos, ¿de qué estamos hablando? De esas personas que se dedican a estudiar a Dios y su relación con el ser humano y la creación. Entonces, de acuerdo a los estudiosos, en forma más común, de acuerdo a los estudiosos,
todo lo que nosotros conocemos, árboles, plantas, animales, el firmamento, el cielo, es hecho por la mano de Dios. Amén. Aunque algunos estudiosos sugieren que Dios no creó, los científicos que no son cristianos sugieren que Dios no hizo la creación, sino que ya existía una materia. Por ejemplo, este es mi teléfono, ¿verdad? Este es materia. Entonces los científicos no cristianos dicen, ya había un pedazo de plastilina. Dios lo único que hizo fue empujó tantito para acá, tantito para allá. Esa materia ya existía y de esa materia Dios creó. El ex nihilo enseña, ex nihilo es una palabra hebrea. El ex nihilo enseña que Dios creó de la nada. ¿De qué creó Dios? De la nada. Es como que yo le dijera ahorita, ¿qué ve aquí? Nada. ¿Y qué ve aquí? Nada. Y de repente yo le hago así. ¿Y ahora qué ve? ¡Wow! ¿De dónde salió? De la nada. Bueno, Dios no es un arte de magia lo que Dios hizo. Dios hizo un acto creativo. Amén. Entonces, ese es donde se contradicen las dos ciencias. Entonces dicen ellos que Dios no creó, sino que ya había una especie de caos original de materia que era preexistente, o sea, de algo que ya existía, y que Dios, Elión, simplemente lo puso bajo su control. Tal idea es completamente falsa. Cuando la Biblia dice que Dios creó, quiere decir que el de la nada hizo todo lo creado. Nada significa nada. Mamá, ¿puedo ir con mis amigas? No, creo que dijo que sí. No es, como dice mi esposo, N-O, Nel. No, ¿verdad? No es no. Bueno, cuando la palabra de Dios nos dice que Dios de la nada creó algo, no había nada de materia. Amén. Entonces significa que antes de la creación no existía nada excepto solo Dios, o sea, Elión. Y después de la creación existió también el universo que no era Dios, sino algo absolutamente distinto del ser y existencia misma de Dios, ¿ok? Entonces, como yo le explicaba, si yo me hubiera jalado el dedo, pues fuera una parte mía creando algo, pero no fue así. Hice el espacio y en ese espacio comenzó a crear algo nuevo. Amén, ese es el repaso de la semana pasada. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Lo entendemos a través del libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. Amén. Y en el capítulo 1, verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este verso vemos que de Dios procede el universo. En este verso vemos cómo Dios trascendió las dimensiones y el espacio para crear. Dios con su acto creativo creó de la nada todo lo que existe. Este acto creativo se conoce como el ex nihilo. De acuerdo a la narrativa de la Biblia, Dios creó todo en 6 días solo con su palabra. Amén. Entonces, cuando lo quebramos, el capítulo 1, verso 1 dice en el principio. Cuando usted ve en el principio, quiere decir aquí comenzó la materia. No había materia. Cuando la palabra dice en el principio, sale materia. Amén. Y luego dice, creó Dios. Ahora de esa materia, Dios hizo algo. Amén. Y cuando dice la palabra creó, es traducida de la palabra hebrea bara. Y bara quiere decir iniciar algo nuevo. Amén. Entonces, para repetirlo, en el principio quiere decir que allí comenzó a existir la materia. En el principio sale la materia. Amén. Y lo dice, creó Dios. O sea, bara Dios. ¿Qué quiere decir eso? Dios inició algo nuevo. Allí empieza la creación. ¿Y qué fue lo que creó Dios? Los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Entonces, si avanzamos, nihil es una palabra hebrea que en el latino se traduce para nada. Usted va a entender ahorita de dónde viene la palabra ex nihilo. Y esto va a estar en el examen. La palabra nihil es una palabra que al traducirse al latín significa nada,
y ex nihilo significa literalmente de la nada. Cuando juntamos estas dos palabras, principio más creó, nos da el resultado a ex nihilo. En otras palabras, Dios creó de la nada. Entonces, si volvemos a revisar este verso de Génesis 1:1, vemos que en el verso 1 dice principio. Cuando leemos la palabra principio, vemos que está haciendo referencia a la creación absoluta de Dios. O sea, Dios lo ha creado todo. Amén. Y si lo pusiéramos como en un verbo, es la exnihilación. Allí es donde se creó la materia. Y cuando vemos que estaba desordenada y vacía en la parte 2 de este verso, entonces aquí vemos que está haciendo referencia de traer orden a partir de materia ya existente. Para poder encontrar una definición profunda, nos vamos a la palabra hebrea, que quiere decir asá. Y esa palabra asá significa hacer. Entonces, de la nada Dios hizo algo nuevo. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas? ¿Qué es el ex nihilo? De la nada Dios creó. ¿Ya existía materia? No. Dios hizo la materia. ¿Cuándo hizo la materia? En el Macom. Amén. Entonces, los científicos le llaman al Macom el Big Bang. ¿Lo ha oído usted hablar? El Big Bang. Dicen, es que hubo una explosión en el cosmos y de ahí vienen los átomos y de ahí salió el ser humano. No, ese fue el principio de la materia y eso es porque Dios se contrajo para crear un espacio y crear. No solo se creó todo lo que vemos que existe, también hubo una creación o hubo un comienzo de tiempo, porque acuérdense que en Dios no existía ni eternidad, Dios es Dios. Pero una vez que Él empezó a crear, entonces tenemos un principio de tiempo, una cronología en el tiempo. Entonces, cuando esto sucede, este tiempo nosotros le conocemos, y ahorita le voy a decir el nombre, pero quiero leer esto primero. Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Amén. Dios no se puede definir con nuestro concepto de tiempo. Sin embargo, en su misericordia, Él entra en nuestro tiempo para trabajar en nosotros con el propósito de quitar nuestras limitaciones y transportarnos a la vida eterna. Nosotros sí estamos limitados al tiempo, Dios no. Amén. Entonces, cuando se estaba poniendo todas las cosas en orden, nosotros descubrimos o entendemos que hubo una primera manifestación de tiempo y eso se le conoce como el ayón. Amén. Entonces, el comienzo del tiempo como algo cronológico, en la palabra hebrea es ayón. Y de todo esto vamos a repasar cuánto aprendimos. El ayón es una de las medidas fundamentales del mundo físico. Amén. ¿Por qué? Porque el ayón es el que lleva un recuento de los eventos cronológicamente. Es un periodo o dimensión que marca la duración de los acontecimientos. Dentro del ayón encontramos el cronos y el kairos. Hoy no vamos a hablar de cronos ni kairos, pero el tiempo está dividido en esos tres: ayón, cronos y kairos. Amén. ¿Preguntas hasta aquí? Sí. Y ayón es otro tiempo. Ayón es como termina. La cronología. ¿Has visto esas líneas que llevan un recuento cronológico de eventos? Ese es un ayón, ¿verdad? Dentro del ayón, ¿usted ve que hay rayitas chiquitas? Ese puede ser cronos o kairos. ¿Ok? Y ahí es cuando dice, ¿por qué no entendí esto? Yo platicaba con mi hermana acerca de revelación. ¿Por qué no habíamos entendido esto antes? No estábamos en el kairos o en el cronos, estábamos en el ayón. Mire, en el año 2001, Dios le habló a mi esposo y a mí y nos dijo, los voy a mover de Parlier
a Yuba City. Ya es el tiempo, pero no es la hora. Yo te voy a decir cuando la hora es y ese día lo vas a hacer. Entonces nos dio un ayón, nos dio un límite de tiempo. Viene un límite de tiempo donde tú vas a salir de esa ciudad, pero aún no es el Kairos. Tienes que esperar el Kairos. Entonces de repente nos habló, nos dijo, ahora es el tiempo. Ese día empacamos y nos vinimos. Sin tener a dónde llegar, sin tener trabajo, sin conocer a nadie, llegamos. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque estábamos en el Kairos de Dios. Amén. Entonces, después vamos a hablar un poquito más acerca del ayón y del cronos y del kairos, pero ahorita le quiero enseñar de que cuando comienza Dios a poner la materia en orden, cuando dice en el principio, automáticamente ayón, hubo un principio y empieza una medida cronológica de tiempo. Amén. Y lo vamos a ver aquí, mire. Cuando juntas las palabras principio más creó, ahí vemos un ayón. Hubo un principio, pero no se sabe cuánto tiempo pasó antes de que Él empezara a crear. Por eso, en el principio, coma, Dios creó los cielos y la tierra. Allí hubo un ayón. Amén. Entonces Dios nos da una historia de eventos, pero no te dice cuánto se tardó. Después de que dice Dios creó, o Dios azar, ¿cuál le dije que? Sí, aquí está. Dios, azar, Dios hizo, hubo un espacio de tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé, pero ya una vez que Él empezó a hacer, sabemos que Él creó la tierra y los cielos en 6 días. Amén. ¿Sí estamos claros? Porque significa hacer. Ahí es el cronos. En el ayón hubo un tiempo. Amén. Entonces cuando dice en el principio, está haciendo referencia a la creación absoluta, donde crea la materia. Entramos en un ayón y luego Dios creó los cielos y la tierra y ya te dice cuál fue el tiempo, 6 días. Por eso, cuando ya empieza la medida de los días es cuando Ya está en el cronos. Amén. Ok, entonces esta es una ilustración que como me hubiera gustado haberla puesto aquí, pero mi teléfono trabaja cuando quiere. Entonces aquí vemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ayón, un espacio de tiempo, y la tierra estaba como desordenada y vacía, ¿verdad? Otro ayón. Después viene el Espíritu de Dios y le pone orden. Amén. El ayón es un periodo indefinidamente largo. Amén. Con énfasis sobre las características de periodos más de duración. El tiempo cronológico es un periodo o dimensión que marca la duración de los acontecimientos, a la vez que es una de las medidas fundamentales del mundo físico. Por otro lado, el tiempo de Dios sería imposible definirlo en nuestro concepto de tiempo. Primeramente porque Dios es eterno y Él no tiene principio ni fin. Sin embargo, en su misericordia, Él entra en nuestro tiempo para trabajar en nosotros con el propósito de quitar nuestras limitaciones y transportar nuestra vida a la eternidad con Él. Amén. Entonces veamos un ejemplo una vez más. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego vemos en el versículo 2 que indica que la tierra estaba desordenada y vacía. Estas frases nos dejan ver que entre el versículo 1 y 2 de Génesis existe un ayón, es decir, un lapso de tiempo indefinido. No sé por qué hace esto, solo le hago un clic. O un silencio. Amén. No nos da, ¿verdad que no nos da detalles la Biblia de lo que pasó? Hubo un silencio. Por eso la Biblia a veces nos dice cosas, pero no nos da detalles. Y en esa falta de detalles es porque el ayón es un lapso largo de tiempo. Y no hay un conteo de qué sucedió en ese tiempo. Amén. Jesucristo afirmó que Él trabajaba como su Padre trabajaba. Y es por eso que Dios Padre sigue creando. Cuando hablamos acerca de las creaciones, tenemos que estudiar entre una creación y la otra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pueden darse lapsos de tiempo que son indefinidos llamados ayón.
Esta palabra ayón, usted la encuentra en el diccionario en la parte griega y es la palabra 165. Amén. Que denota un periodo indefinidamente largo, con énfasis sobre las características del periodo, más bien sobre su duración. También entre el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento existe otro ayón. Hubo un silencio. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo hubo un periodo de tiempo indefinido de silencio. ¿Y cuándo fue que el Señor vuelve a hablar? Cuando Zacarías enmudece, queda mudo, y luego vuelve a recobrar el habla, y luego nace Juan el Bautista, ahí se rompe el silencio. Pero antes de llegar a ese punto hubo un lapso de silencio, el Señor guardó silencio. Amén. Ahora veamos la definición de ayón, según el diccionario, la palabra griega 165, que es traducido del griego y denota un periodo indefinitivamente largo, con énfasis sobre las características del periodo más bien que sobre su duración. Características de un periodo, está hablando de las características de un periodo más que de cuánto duró. Amén. Vamos a ir adelante. Leamos Colosenses 1:16 y la palabra dice ahí, ¿alguien me lo puede leer? Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Amén. Todo creado por medio de él y para él. Amén. Ahora, Dios es uno, pero se revela al hombre en tres formas. Hermano Omar, ¿en qué forma se revela? Amén. En tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Tres personas coeternas, separadas pero unidas. Qué interesante. Independientes pero entrelazadas en todo, en propósito, en deseo y en voluntad. Amén. La palabra Trinidad en la Biblia no existe, ¿verdad que estuvimos platicando eso? La palabra Trinidad no existe. La mejor forma de explicar lo tripartito es, o la palabra Trinidad, es entender que es una palabra compuesta de triunidad. Amén. Y esto lo entendemos con esta gráfica que les enseñé hace un par de días. Si es que esto me permite enseñar la gráfica. Ahí está. Amén. Ahora, ¿se recuerda que le dije que la energía primigia, ¿quién es? Dios. La energía primigia es Dios. Primigenia, la energía primigenia de Dios. De ahí, esa energía es la que se manifestó en el Macom, en esa explosión, ¿ok? Entonces vemos a Elión. Elión es el Dios no creado, es la energía primigenia. Elión es el absoluto. El absoluto se da a conocer a los hombres por medio de estos tres personajes. Jehová, que es el Padre, El Shaddai, que hace el papel de madre, y Elohim, que es el Hijo. Amén. Cuerpos creados con naturaleza divina. En ellos puso su esencia increada. Dios el Ayón puso su esencia en estos tres, en Jehová Padre, Shaddai y Elohim. Amén. ¿Preguntas hasta aquí? Amén. Y ahorita lo vamos a ver. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Cuando estamos hablando acerca del Altísimo, estamos hablando acerca del Ayón. Amén. Morará bajo la sombra del Omnipotente. El Omnipotente es el Shaddai. Cuando María concibió, ¿de quién concibió? Del Espíritu Santo, y le dijo, salve sea María, bendita tú entre las mujeres, porque la sombra del Altísimo te cubrirá y así concebirás. Entonces, ¿quién fue la que la cubrió? El Shaddai,
El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que hizo que el vientre de ella concibiera. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué es lo que ve usted en este verso? Al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo. Tres diferentes, pero son uno solo. Cada uno tiene una específica trabajo, pero los tres tienen la misma voluntad, el mismo deseo, los dos tienen el mismo propósito, el mismo fin, la misma mente, el mismo corazón. Amén. Tres en uno. Por eso es que la palabra Trinidad no existe, pero se ve compuesta en cómo los tres trabajan juntos como una sola persona. Amén. Ahora, cuando nosotros estudiamos el Arca del Pacto, nos damos cuenta que el Arca del Pacto nos deja ver con más amplitud la colaboración del Padre con el Hijo con el Padre, el Espíritu Santo, y cómo son uno solo. Amén. Por ejemplo, si vemos, déjame ver si puedo hacer esto aquí. Ahí va. Si vemos el Arca del Pacto es la representación al Altísimo. ¿Por qué? Porque el Arca del Pacto contiene dentro de sí los tres elementos. Entonces, ¿quién es el Altísimo? Elión. Amén. Entonces, el Arca del Pacto representa a Elión. Y el Arca del Pacto tiene dentro de sí tres elementos. Y dentro de Elión hay tres divinidades: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cuáles son estos elementos? Bueno, usted puede ver las tablas de la ley. Las tablas de la ley representan al Padre, ya que fue Jehová quien se las dio a su pueblo. Y eso usted lo ve en el libro de Éxodo, capítulo 24, verso 12. Entonces, las tablas de la ley, ¿a quién representan? Al Padre. ¿Y el Arca del Pacto a quién representa? A Elión, al Dios no creado. El maná representa a Cristo. Amén. El maná es la representación de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, ya que Él mismo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y eso lo encontramos en Juan 6:41. Amén. ¿Qué representa el maná? A Jesucristo, al Hijo. La vara de Aarón que reverdeció representa al Espíritu Santo, ya que la vara era de almendro, que quiere decir el que despierta o hace despertar. Y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Recibimos a Jesús como Señor y Salvador, y por medio del Espíritu Santo, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos viene a soplar aliento de vida en nosotros. Él nos da la vida. Amén. Jesucristo, recibimos la vida, pero el Espíritu Santo tiene su labor allí. Amén. ¿Estamos? ¿Preguntas antes de avanzar? Entonces, Arca del Pacto es Elión. Ajá. Las tablas de la ley es el maná. Y la vara, Espíritu Santo. Hablemos ahora entonces del Shaddai. El Shaddai, en definición, quiere decir pechos que amamantan. Esa es la traducción de Shaddai. Amén. Hace una función femenina, pero no es mujer. Es masculino, es hombre. Solo hace una función. Amén. Es como un papá quedar soltero, hace la función de mamá y de papá, pero no es mujer. O una mujer queda soltera, hace el trabajo de mamá y de papá, pero no es hombre. Entonces el Espíritu Santo hace una función, pero no es mujer. Amén. ¿Qué quiere decir Shaddai? Pechos que amamantan. Ahora, funciones ministeriales familiares, como una familia en el cielo y una en la tierra. Entonces recuerde que nosotros somos una réplica de lo que ya existe en el cielo. Amén. Entonces, si nosotros tenemos el diseño de la familia
quiere decir que en el cielo está un diseño del cual ha sido copiado hacia nosotros. Nosotros somos un espejo de ese diseño. Entonces en el cielo había una familia, el Padre, el Espíritu Santo que hace la labor de materna y el Hijo. Amén, una familia. Amén. No quiero entrar en profundidad en eso porque no lo quiero confundir, solo le quiero dejar claro de que somos un reflejo de lo que en el cielo hay. Y si en el cielo hay una familia, nosotros somos ese reflejo. Por eso es que el enemigo se enseñorea, se ensaña con la familia y la quiere destruir, porque lo que más quiere destruir Satanás son los diseños de Dios. Amén. Entonces, primera de Tesalonicenses 2:7 dice: más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Aquí están hablando los siervos. Más bien, o sea, nosotros que servimos al cuerpo de Cristo, demostramos ser benignos entre vosotros como una madre. ¿De quién lo aprendieron? Del Espíritu Santo. Amén. Y en el verso 2, en el verso 11, capítulo 2 de primera de Tesalonicenses dice: así como sabéis de qué manera os exhortamos alentándonos e implorándonos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos. Se cumple el diseño de la familia. Amén. Figura materna del Espíritu Santo. El Espíritu Santo crea. ¿En dónde crea la mamá? En el vientre. Se concibe y empieza ese ser a crecer. Entonces el Espíritu Santo nos forma a nosotros también. Oh, mijo, la puerta, por favor. Y vamos a leer Génesis 1:2, donde dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y quién se movía? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Espíritu Santo está involucrado en la creación. Amén. Ahora, si leemos 2 de Pedro 1:22, vemos que el Espíritu de Dios inspira. Léalo conmigo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted diga: es que no soy creativo, es que no me fluye, es que no puedo, porque a mí a veces me pasan, digo: no puedo. Entonces ahí es donde empiezo a clamar: Él es mi Padre y yo tengo al Espíritu de Dios que me inspira. Entonces me tengo que hablar a mí misma, a mi alma, y decirle: háblale al Espíritu Santo que te inspire ideas, que te dé creatividad, que te inspire cómo orar. Por eso dice la palabra que nosotros no sabemos orar como deberíamos, pero Él, como si usted le dice a una joven: ayúdame a orar por mi hijo, ella no entiende el dolor que tiene una madre. Pero si yo le digo a otra mamá: ayúdame a orar por mi hijo, oh, yo he estado en tus zapatos, te voy a ayudar. Clamemos. ¿Por qué? Porque te entiende. Entonces, por eso el Espíritu Santo, que hace la función materna, nos entiende. Por eso es que clama por nosotros con gemidos indecibles. Y cuando nosotros nos unimos al clamor, Él te dice: di esto. Amén. Por eso es importante unirnos a Él en la oración. El Espíritu Santo forma la naturaleza humana de Cristo en nosotros. Y eso lo vemos en Lucas 1:34. Amén. Y en Lucas 1:34 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces, ¿cómo fue eso? Por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces, Jesús se formó en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Jesús se va a formar en nosotros, la naturaleza de Cristo en nosotros, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo comenzó una obra en nosotros y Él es el que la va a perfeccionar. Amén. El Espíritu de Dios convence a los hombres. Eso lo vio usted en Juan 16:8, que dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿quién nos va a convencer? El Espíritu de Dios. Espíritu Santo, esa doctrina me tiene como desubicado, como desbalanceado, como que no entiendo, como que es mucho. Espíritu de Dios, convénceme, revélamelo. Amén. A ver, ¿cómo es eso del ayón?
Cuando yo lo leí, créanme que para mí fue como un balde de agua fría, ¿verdad? Oh, y también fue un, oh, ahora entiendo. Ahora entiendo que el Dios absoluto ocupaba todo el espacio y que no había dónde crear porque Él era todo Dios. Entonces Él quitó un espacio, creó un espacio para allí crear. Entonces por eso dice la palabra que Él lo sostiene todo en la palma de su mano. Amén. Ahora, el Espíritu de Dios regenera. Juan 3, versos 5 al 6, que dice, respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mire, cuando no hemos nacido de nuevo, se nos hace bien fácil decirle a todo que todo está bien, ¿verdad? Por ejemplo, a mí mi esposo una vez me dijo, no has nacido de nuevo. Y yo, ¿qué? No sabes lo que dices. ¿Sabe cuándo supe que no había nacido de nuevo? Cuando nací de nuevo. Y no fue hace mucho, fue hace poco. Yo me quedé sorprendida porque yo estaba convencida de que él estaba equivocado y yo estaba mal. Pero cuando naces de nuevo hay una separación entre la diferencia del bien y del mal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí me gustaba mucho ir a restaurantes y luego, ¿qué va a tomar? A mí tráigame por favor una margarita, pero solo una porque no quiero ofender al Espíritu de Dios, ¿verdad? Y si alguien me hubiera dicho, está mal, yo le hubiera dicho, no me estoy embriagando, no estoy haciendo nada mal. Pero cuando nazco de nuevo, el mismo Espíritu de Dios, ¿qué estás haciendo? ¿O no? No. Ok. Y entonces ya hay una lucha en la carne, pero tu inclinación es a lo del Espíritu. Y dices, perfecto Espíritu Santo, no lo debo hacer, no lo voy a hacer. Y lo empiezas a dejar de hacer. Hay una lucha, no deja de haber una lucha. Porque la carne quiere carne. Por eso, lo que es de la carne, carne es. Pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. Cuando ya estás en el Espíritu, ¿qué dice la carne? ¿Qué nos pasó el sábado pasado? Ay, todavía ensayo después de esta, ¿verdad? La carne. Pero el Espíritu que estaba presto decía, es que mañana voy a hacer algo diferente. Y nos visitó el Señor al final. Entonces, del Espíritu nace lo del Espíritu. Entonces, entre más, es como aquella porción que estábamos hablando de los lobos. Abuelito, explícame la diferencia entre el carnal y el espiritual. Oh, querido nieto, esos son como dos lobos hambrientos que se quieren devorar el uno al otro. ¿Y quién gana, abuelito? Depende a quién le des de comer. Dale de comer a la carne va a ganar. Dale de comer al espíritu, el espíritu va a ganar. ¿Quién quieres que gane? No, pues hay que darle comer al espíritu. Y el espíritu flaquito, así, ¿verdad? Y la carne feliz. No es tiempo de el espíritu, para que sea nacido lo del espíritu. Amén. El Espíritu de Dios conforta y consuela. Juan 14, 16. Y dice, y yo rogaré al Padre. ¿Quién va a rogar al Padre? El Espíritu, ¿verdad? Y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. No, está hablando Jesús, perdón. Jesús está diciendo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús rogó por un consolador y ese consolador es el Espíritu de Dios. Él nos consuela. Nos consuela en la tristeza, en el dolor, en la aflicción, en la vergüenza. Espíritu Santo, la volví a regar. Dije un chiste que no debía. ¿Verdad? Espíritu Santo, por favor. Y ya te dice, tranquila. Estás en el proceso, ahí vas, pero no lo vuelvas a hacer. No. Amén. El Espíritu de Dios intercede. Romanos 8, 26, 27. Dice, y de alguna manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de decir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces el Espíritu de Dios intercede por nosotros. Amén.
el Espíritu de Dios santifica. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién nos santifica? El Espíritu. Amén. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí vemos otra vez la unidad de estos tres personajes divinos. Cuando venga el Consolador, ¿quién está hablando? Jesús. Jesús está diciendo que viene el Espíritu de Dios. ¿Y de dónde viene? Del Padre. Amén. Y dice, el Espíritu les revelará la verdad. Él procede, la verdad procede del Padre y Él dará testimonio ¿de quién? De Jesús. Vemos otra vez Padre, Hijo y Espíritu Santo allí. Amén. Primera de Corintios 12:3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Mire qué increíble. ¿Por qué la gente a veces le dice, tan fácil que es que usted diga que ama al Señor? Nomás dígale, Señor, te recibo como mi Salvador. Y no puede. El que trae ese convencimiento es el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no te toca, no te pone esa convicción, no le puedes llamar Señor a Jesús. Todo el dinero es su Señor, la fama es su Señor, los vicios es el Señor, pero Jesús no es su Señor. Amén. Entonces, ¿cómo tú dices, bueno, cómo yo puedo medir qué tan espiritual soy? ¿Quién es tu Señor? ¿Le llamas a Jesús Señor? ¿Y le sirves como tu Señor? Amén. ¿Por qué debemos de estudiar doctrina? ¿Por qué? ¿Por qué debemos de estudiar doctrina? Para no ser engañados. Porque hay muchos falsos maestros. En este tiempo hay muchos falsos maestros que vienen a ti a torcer el evangelio. Amén. Entonces, mire, una de las cosas que yo descubrí cuando estaba haciendo este tema fue esta noticia. Le llaman noticias finales. Y en esta nota dice que el Papa Francisco hizo una noticia muy polémica porque él declaró que Jesús no era Dios. Y dijo que simplemente Jesús era un hombre común y cualquiera. Ahora le preguntaron que por qué Jesús murió en la cruz y dijo que ni sabía. Dijo que él no sabía, que a lo mejor había comido frijoles ese día. Entonces, ¿por qué debemos saber? Porque hay mucha palabra torcida. ¿Sí me entiende? El Papa dijo que Jesús no es Dios. Bueno, vamos a ver a la palabra, ¿qué dice la palabra? Amén. En la Biblia de las Américas, vemos el libro de Juan, capítulo 1, verso 14, que dice, y el verbo se hizo carne. ¿En dónde se hizo el verbo carne? Cuando decidió, cuando decidió, Dios el absoluto da la orden de que se hagan las cosas, ahí fue creado el verbo. Amén. Y luego el hombre peca y el verbo se hace carne para poder redimirnos a nosotros. Y habitó entre los hombres. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si leemos el mismo versículo en la Nueva Biblia Latinoamericana, dice, el verbo, o sea la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, o sea del único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Que sigue aquí. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aunque realmente este verso es profundo, en la parte final dice que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Por tanto, nos da a conocer que lo que podemos ver, o sea, esta creación,
fue hecho de lo invisible. Sin embargo, que algo sea invisible no significa que no exista, sino que sencillamente no se puede percibir por el sentido de la vista. Luego Elohim, ¿quién es Elohim? Es Jesús. Elohim es el Hijo. Dice, luego el Hijo creó el mundo a partir de lo que no se veía, siendo Él mismo la única realidad existente en el principio. Por tanto, Elohim lo creó todo de su propia realidad invisible. En otras palabras, hubo un creatio ex Dio. Traducido es una creación a partir de Elohim. Y aquello que creó fueron los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Esa es la enseñanza bíblica acerca del acto creativo de Elohim en el libro de Génesis. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Ahí va. ¿Preguntas? Jesús es el verbo, ¿verdad? Dios, el absoluto, allí hizo un espacio para crear. Amén. Y cuando Él dice la palabra para que las cosas sean creadas, ese es el verbo. El verbo ya es Jesús, ya es Elohim. Entonces, Elohim es el que empieza a crear. Dios da la orden, allí da la orden, Elohim la recibe y por medio del Espíritu Santo y Elohim empieza todo a ser creado. Jesús, por eso es que Jesús es el principio de la creación. Él es lo primero creado. ¿Y qué fue lo primero que se creó? El verbo, lo leímos aquí. Lo leímos. Y el verbo, es que no está la parte antes de Juan 1:13. ¿Alguien tiene Juan 1:13? Si alguien puede leer Juan 1:13, eso me va a ayudar. ¿Alguien lo tiene? A ver, mija. Oh, si no va a ser eso. A ver, ve primera de Juan. A ver. Léelo. No. El 1:13. El 1:13. No puedo usar mi teléfono. Donde dice el verbo, y el verbo era Dios. El verbo se hizo carne y había y el verbo era Dios. Ese es Juan 1:1. Tiene que ser Juan 1:1, ¿no? No, quiero el de, y el verbo. Ese. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Léelo otra vez. En el principio el verbo era en el principio era el verbo. O sea, cuando Ajá. y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Ve? Él es el principio. El verbo es Elohim. Y ahí dice en el número 2, era en el principio con Dios. Ujú. Entonces, en el principio es Ayón, Elohim. Ayón, verbo. Y el verbo es Jesús. Y por eso cuando dice, hagamos al hombre, ¿a quién estaba hablando? Elión, a Elohim. Hagamos al hombre. Por eso no dice, voy a hacer al hombre. Voy es uno. Hagamos es más de uno. Es Elión a Elohim. ¿Sí? Lo que está diciendo ahí. En el principio. De todas maneras se está hablando, cuando se ha hablado de esa parte, dice que está hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ellos son
Ujú. Amén. Y lo vemos una vez más en primera de Juan 5:7, donde dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Cuáles son los 3 que dan testimonio? El Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos 3 son, o sea, ¿qué verso más claro, verdad? Cuando dice, no, es que la triunidad no existe, pues ahí está. 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es Elohim, y el Espíritu Santo. Y los 3 son uno. Amén. Vamos a avanzar porque queremos terminar. Colosenses 1:16 ya lo leímos. Jesús se presenta como hijo. Amén. Estoy avanzando, es que a veces se me olvida mover aquí y acá. Jesús se presenta como hijo. Lo vemos en Mateo 24:36 que dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Si estoy diciendo mi Padre, ¿quién está hablando? El Hijo, ¿verdad? Juan 16:28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo, dejo el mundo y voy al Padre. ¿Quién está hablando? Jesús, el Hijo. Salió del Padre y vuelve al Padre. Amén. Juan 3:35 y 36 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre le entregó todas las cosas a Jesús en su mano. Qué impresionante. Juan 5:23, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén. Juan 10:30 al 33 dice, 10:30 al 33, pero solo tengo la parte A de este verso. Yo y el Padre somos uno. Jesús está diciendo, yo y el Padre somos uno. Entonces Jesús se presenta como Dios. Cuando sale alguien más y dice, Jesús no es Dios, Jesús es Dios. Es el principio de la creación. Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Si has visto al Hijo, has visto al Padre. Amén. Entonces ahí vuelve Juan 14:9. Ahí se vuelve a ver que son uno. Si he visto a Jesús, he visto al Padre. Son uno. Jesús y el Padre son Dios. Isaías 55, verso 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestro pensamiento. Amén. Ahí vemos reflejado el nombre de Jehová, porque hay veces que dice, no, es que Jehová y el Padre son dos cosas diferentes. Bueno, el nombre de Jehová es cuando se reveló antes del Nuevo Testamento, y ya después del Nuevo Testamento es cuando Dios se da a conocer más como Padre. Amén. Dios no se puede definir. Cuando defines algo, lo tienes que describir por dimensión, color, figura, peso o substancia. Por ejemplo, si yo quiero decir, este es una mesita, no. Este es un stand, no. Este es como un púlpito chiquito. Tiene una mesita así redondita y esto es alto para que usted alcance a leer. Es café, no es brumoso, es liviano. Le estoy dando una definición. Dios no se puede definir. Por eso es que le conocemos como el Shaddai, el Elohim, el Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Sabaoth. No se puede definir. Si pudiéramos definir a Dios, entonces lo estamos limitando. Amén. Lo estamos reduciendo a nuestra semejanza y no puede suceder eso.
Entonces, Dios no se puede definir. Amén. Muchas veces los humanos para definir algo lo comparan con otra cosa y Dios no se puede comparar. Él no tiene comparación. Por eso cuando dice el canto, y no me recuerdo ahorita de ninguna melodía, pero hay cantos que dicen Dios no tiene comparación. Dios no se puede comparar. Eres tan hermoso como, no sé, como que. Ajá, ¿verdad? Entonces cuando tú le dices a alguien, la presencia de Dios estuvo tan bonita, ¿y cómo se sintió? Se sintió como, no lo puedo comparar. Tenías que, por ejemplo, ustedes no estuvieron en el primer desayuno presencial, pero estuvieron en el segundo. Cuéntele eso a alguien más. No se puede, porque tu experiencia fue única, cada quien tuvo una experiencia única. Lo que yo experimenté fue genial, fue maravilloso, pero tal vez la tuya a mis ojos fue mejor que la mía, ¿verdad? No se puede comparar con nada. Tu relación con Dios es única. No se puede comparar con nada. Eso es lo que a mí me maravilla de Dios. Mi relación con Él no es la misma que con la tuya. Mira, a mí me habla Dios cuando no estoy orando. Yo puedo ir caminando y de repente, cuando me regaña, ay, sí, Señor, sí, yo sé. Y ¿me entiende? Me da cuando me estoy bañando, me da por orar. Entonces, oro más cuando me estoy bañando que cuando estoy haciendo cualquier otra cosa. Entonces, cada quien tiene su forma, su relación. A veces que yo solo cierro la puerta y ya no salgo por mucho rato. Y hay veces que mejor me voy a caminar. Cada quien tiene su relación. Y usted le hace una pregunta a Dios y Dios tiene la forma única de contestársela. ¿Verdad? Yo me recuerdo en un ayuno que ya lo quería cortar y yo le decía a mis hijas, ¿sí o no? Y me decía, si me dice que sí, hoy lo entrego. Y las niñas, no, algo quieres. Di que sí. No. Le decía, Señor, ya no aguanto, me faltan 6 días. Y luego de rato, ¿te compro algo? ¿Sí o no? No. Di que sí. No. Y no. Entonces, yo recibía la respuesta como de Dios, Señor, yo voy a preguntar, pero como ahorita no me contestas audible, usa una de ellas, di que sí. Y no. Entonces, entonces yo ahora lo tengo como algo que es mío y Él, ¿verdad? Pero se lo comparto porque usted tiene su relación única. Amén. A usted tiene su forma como usted la regañan. Mire, Dios es Dios. Eso lo va a ver usted en Hebreos 1:8. Dios es Hijo. Mateo 16:16. También Mateo 16:26. No, es 26:61, ¿verdad? Es Mateo 16:16 y Mateo 26 del 61 al 64. Dios es Señor. Eso usted lo puede ver en Mateo 22, versos 43 al 45. Dios es omnipotente, Mateo 28:18. Omnisciencia, Juan 1:48. Omnipresencia, Mateo 18:20. Dios es vida, Juan 1:4. Él es la verdad, Juan 14:4. Él es inmutabilidad, Hebreos 13:8. Amén. Dios no es limitado. Si fuera 3 y no 1, es limitado. Si fuera 1 y no 3, entonces está limitado. Dios es infinito y se hizo finito. ¿Cómo se hizo finito? Por medio de Jesús. Amén. No hay analogía que lo explique, porque Dios tiene que ser más de lo que nuestra mente puede expresar. Amén. Y aquí terminamos la palabra del día de hoy, que era la triunidad. Amén. Entonces nos tardamos un poco, pero siempre es mejor tardarnos un poco y entender el concepto de que Dios es el absoluto, el altísimo, el todopoderoso, el omnipresente, el omnisciente, el que todo lo ve, todo lo oye, todo lo escudriña. No puede ser burlado, no puede ser comparado. Dios es infinito, ilimitado. Amén. Entonces, Jesús es Dios, el Espíritu de Dios es Dios y los tres es uno solo. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por permitirnos terminar esta unidad 2. Nos faltan 20. Gracias, Señor, porque nos permites disfrutar tu palabra. Nos permites, Señor, regocijarnos en ella
Gracias te damos, Dios del cielo, por tu bondad. Te doy gracias, Señor, misericordioso. Te damos a ti el honor. Señor, ponemos en tus manos toda necesidad de salud, de trabajo, de revelación de tu palabra, más hambre de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Ponemos en tus manos la necesidad de unidad, de economía, de hermandad, Señor, de bondad, de benignidad, de paciencia, de exhortación los unos con los otros. Pedimos la vida de tu Espíritu, Señor. Permite que lo de la carne quede atrás y nos enfoquemos en sembrar para las cosas del Espíritu, para que cosechemos lo del Espíritu. Toda mala siembra que hayamos hecho, te rogamos que tú, Señor, des muerte a la semilla de la mala siembra, Señor, y nos ayudes, Dios del cielo, a que no cosechemos esa mala semilla por mucho tiempo. Ayúdanos a corregir nuestros errores, Señor, para que no nos detengamos en ellos y poder avanzar hasta la meta final. Te ruego fuerzas para el débil, fe, una fe aumentada a cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos a ti las gracias. Toda la gloria es para ti, Señor. Amén y amén. Este año recuperarás todo lo que perdiste y todo lo que te robaron.